Rul, un podcast sin pelos en la lengua. Que temos pelas en as axilas. Y esto lo digo en un pseudo gallego, porque como todos sabemos, el fin de semana pasado se ha celebrado el Benidorm Fest, y aunque yo personalmente no soy muy fan del Festival de Eurovisión, como española tengo mi opinión y esta plataforma pues para exponerla. Lo primero es darle las gracias a Rigoberta por exponer los tabúes del cuerpo femenino, de nuestro cuerpo, de los pezones, esos grandes desconocidos, y por supuesto por la visibilidad que le ha dado a la maternidad. Gracias, porque esta visibilidad hace mucha falta en muchos sectores de nuestra sociedad. ¿Y qué decir de las tanchugueiras? Un hito a la pluralidad, un hito a que hay muchas más lenguas en nuestro país, que no solamente se habla el castellano, un hito a la tierra, a la patria y sobre todo a la diversidad lingüística, porque la música es arte y el arte es diversidad. Buenas noches, María. Buenas noches. Bueno, pues lo primero, efectivamente, muy de acuerdo con lo que has dicho. Yo nunca he sido fan de Eurovisión, nunca lo he seguido especialmente, pero este año ha pasado algo distinto, ¿no? Por así decirlo. Y nos ha movilizado un montón de gente que quizás anteriormente, pues, ni fu ni fa. Quitando, pues, la troleada máxima del Chiquilicuatre, ¿no? Que fue muy divertido. Pero quedamos 15, creo que quedamos en el puesto 15 o en el 16 con el Chiquilicuatre, ¿eh? No, en el séptimo dijo Ren. Bueno, luego se lo preguntamos a la invitada de hoy. No vamos a adelantar. Porque ella, no sé, la verdad que no, yo no lo sé. Luego le preguntamos porque ella dijo ayer un puesto. Me lo chiva por mímica y me hace así. 7. Claro, es que me suena. Bueno, el caso que solo añadir que efectivamente, a ver, soy loureiro. Efectivamente, me encantan las tansugueiras, me encanta que sea una canción en galego. Creo que por supuesto que lo representa, porque además en la canción no hay fronteras en galego y no hay fronteras en castellano, se decía en varios idiomas cooficiales de nuestro Estado español, ¿no? O sea que yo creo que más representado lo que es España, imposible. Y bueno, Rigoberta Bandini, pues personalmente me encanta. Vivan las tetas. Efectivamente me parece un grito pues a lo que es el cuerpo femenino sin hipersexualización, sin utilización ni monetarización. No, es nuestro cuerpo, son nuestras tetas, podemos enseñarlas si queremos. Me encantó el detalle de que cuando se quitan la camiseta los chicos también llevaran un top, igual que ellas. O sea, si ellas no pueden enseñar los pechos, nosotros como hombres tampoco. Y en fin, pues bueno, lo que ha pasado, eso sí, me quedo con la reflexión también que ha hecho gente como Ana Milán de que, vale, sí es muy injusto. Todas queríamos el público, ¿no? Queríamos a las Tansugueiras o a Rigoberta o a las dos. Y es verdad que había menos favoritismo por Chanel. Pero desde luego lo que no se puede hacer es defender a unas mujeres a base de machacar a otra, como es el caso de Chanel, que ha ocurrido, ¿no? Que se ha cerrado la muchacha su cuenta de Twitter y es verdad que ella es una artista que a mí personalmente no me gusta lo que hace, pero libre es de hacer lo que hace y desde luego lo que no se puede es machacarla ni atacarla personalmente para favorecer. Es que es absurdo, o sea, la sororidad no es eso, ¿no? Por una decisión que toman 3 hombres. Efectivamente. No, mujeres, porque el jurado era mixto, pero que da igual, que efectivamente la culpable no es Chanel y desde luego no se la puede atacar a ella, o sea, no, por ahí no es. Como dijo Ana Milán, es que además dijo esa frase, por ahí no es, y estoy de acuerdo con ella. Perfectamente. Pues enlazando un poco este tema de reivindicaciones de mujeres, del cuerpo femenino y reivindicaciones de todos los cuerpos y de todas las sexualidades, porque aquí entra todo como en un combo, vamos a presentar a la siguiente, a nuestra invitada, a Jibiri, a nuestra invitada. Así que Mari, cuando quieras, ¿qué nos cuentas? Sí, pues hoy tenemos a Rena. Rena es una chica que es trans y que, bueno, es feminista, pero sobre todo ella se vuelca más en la lucha transactivista.
Y sin más historias, como creo que es mejor que se presente ella misma, pues Rena, bienvenida, cielo. Muchas gracias por invitarme al programa. ¿Se me oye bien? Perfectamente. Sí, Perfecto. Que muchas gracias por invitarme al podcast y nada, pues venía aquí yo a responder lo que quisierais. Bueno, me llamo Rena, soy una mujer trans, tengo ya este mes, cumplo los 25 años y bueno, pues dentro de, pues digamos que llevo con el proceso hormonal, o sea, lo que viene siendo el paso de un lado a otro, es que suena muy mal. Pues ya llevo desde los 20 años. Y además, hablando de tetas, hoy os quería dar a vosotras dos una noticia y digo, aprovecho el podcast para darlo. Me acaban de hacer desde la Administración Pública mi regalo de cumpleaños, que me acaban de llamar esta misma mañana para darme ya finalmente la cita del aumento de pecho. ¡Ué! ¡Enhorabuena! oye, las dudas que tengas, yo hice trampas, ¿eh? No, O sea, no sé ni lo que me van a poner. O sea, me han dado la cita para hablar con la cirujana y que me diga, pues te vamos a trocear, ¿vale? Y luego ya con eso ya veremos lo que hacemos. Qué bien, me alegro muchísimo por ti, enhorabuena, Rena. me alegro un montón, cielo. Te decía que las dudas que me pregunte, porque al fin y al cabo realmente es lo mismo. O sea, yo tenía muy poquito y me pusieron, o sea, que las dudas que me preguntes, que lo mío Ah, también. pues te preguntaré Claro, después del tengo la podcast. misma cirugía que tú, ¿Y yo cielo. qué sé? Claro, Pues mira, tenemos te cosas en preguntaré común. después entonces, que tengo muchas dudas. Claro, cuando quieras. Bueno, pues las soluciones mamarias las habláis luego tranquilamente. Y queríamos preguntarte, Rena, unas muchas cuantas cosillas que la más interesante la vamos a dejar para el final, para que mantener un poco el suspense. Decir de ti que nos explicaras un poco sobre todo qué es el transactivismo que tú realizas. Claro, a ver, el transactivismo principalmente se centra, es un poco, digamos que sería sería como el feminismo, pero versión, pues para las personas trans, ¿no? Un poco luchar por nuestros derechos, luchar porque tengamos igualdad de condiciones y equidad a la hora de poder vivir en la sociedad, conseguir un trabajo. Personalmente ahora mismo pertenezco a un grupo que se llama Unión Transobrera, que bueno, pues ha crecido bastante. Estamos un poquito de capa caída últimamente, pero nos siguen invitando a bastantes eventos. Y pues principalmente ahí nos centramos en no solamente la lucha a favor del colectivo trans, sino también intentar mezclarlo con los derechos de los trabajadores. Tenemos compañeros que están más, como yo, por el lado de la lucha transactivista. En mi caso personal, yo a lo que me dedico es información sobre el tema de las vivencias trans en el día a día, que eso, pues para gente que no está metida en el tema, está muy bien pues para explicar un poco cómo es todo, para explicar cómo son mis vivencias personales y para explicar también un poco lo que viene siendo vocabulario, ¿no? Porque claro, mucha gente que le hablas yo qué sé, de las hormonas, de cispassing, de tal, y no se entera de lo que le estás hablando, cosa entendible. Entonces, pues estoy para hacer de enciclopedia con patas principalmente. Y luego también he estudiado también cultura, entonces pues me dedico también un poco a investigar sobre el tema trans y temas LGTB dentro de pues lo que viene siendo el cine, la literatura, un poco eso. Y luego tenemos otros compañeros que se dedican más a, pues un poco ya el tema de militancia, de hablar de los derechos de los trabajadores, de cómo es la situación de nuestro colectivo, que tenemos más de un 50% del paro. Hablar un poco también de, pues eso, de esa desigualdad a la hora de los derechos de los trabajadores y cómo la mayoría de nuestro colectivo al final sus trabajos están en la calle. Pues la verdad que es súper interesante, hay un montón de cosas que abordar. Hay muchas cosas que abordar. A ver, Pues empezar. lo primero que me gustaría preguntarte es llevarlo un poco al terreno en el que estamos, que es pues el entorno, la zona de Madrid Sur en la que estamos. O sea, cómo es ser una persona trans en un pueblo y luego pues también que me hablases un poco, porfa, que nos hablases de lo que has mencionado de pasada, que es muy interesante, que es todo el tema del cispassing. Y creo que igual las dos cosas están un poquito relacionadas, quizás, ¿no?
Claro, a ver, esto que voy a explicar se adapta un poco para todo y os digo, todo va a ser mis experiencias personales. Alguna anécdota os puedo contar de alguien más, pero en principio, si le preguntéis a dos Sí. personas trans, sus experiencias nunca van a ser las mismas, igual que si le pregunta a dos mujeres, nunca va a ser la misma. O sea, al final las luchas son parecidas, pero con, digamos, un sujeto político distinto. Entonces, a ver, vivir la vida trans en un pueblo, yo he tenido mucha suerte dentro de lo que cabe y la verdad es que tengo una familia que me quiere y me acepta, o por lo menos lo intentan, tengo unos amigos que me quieren y me aceptan, tengo una pareja que me quiere y me acepta, o sea que todo maravilloso en ese sentido. La cosa es cuando ya te toca relacionarte con gente, porque claro, en una ciudad digamos que lo más normal es que te encuentres a gente que no te conoce absolutamente nada, o gente que a lo mejor con los que tienes un encontronazo y no te vuelves a encontrar con ellos porque viven, yo qué sé, por la zona de Luche y tú vives por, yo qué sé, por Sol. Entonces es más complicado que os encontréis o incluso que os reconozcáis. En un pueblo es que te conocen de siempre, y más yo que literalmente me he criado en este pueblo. Yo vine aquí a vivir con 3 meses y tengo 25 años, o sea que nos hacemos a la idea. Aquí me conoce todo el mundo de antes. Todo el mundo me conoce por el death name, ponemos comillas, el death name sería el nombre que yo tenía antes de mi transición, el nombre que me pusieron cuando yo nací, que es el que yo luego posteriormente cambié a Rena. Entonces, pues es gente que conoce mi death name, que conoce mi vida y que se han criado conmigo. Muchos de ellos, incluso hasta sus hermanos pequeños, saben de quién habla. Entonces, claro, en un pueblo es jodido, porque como te conoce todo el mundo, los tocapelotas de turno siempre van a estar ahí molestando. Entonces, claro, ya te ponen la etiqueta del maricón del pueblo, eso sí. Cuando está una cosa muy curiosa que nos pasa sobre todo a las mujeres trans, eso típico de estar en instituto, y por tener actitudes femeninas, ¿vale? Yo siempre voy a poner las comillas porque no me gusta determinar unas actitudes, un vestuario o unos gustos de femeninos o masculinos. O sea, estoy completamente en contra de eso, pero bueno, digamos que en el momento en el que muestras actitudes femeninas o notas que tienes algunos gustos que no encajan con el género con el que te han asignado, pues claro, pues ya te tratan de, es que eres una nena, es que lloras como una nena, es que no sé qué, es que no sé cuántos. Qué casualidad que cuando les dices que eres una nena, de repente ya no eres una nena. De repente eres un tío y se van a encargar de que sepas que eres un tío. Da igual lo que les digas. Ahí la doble baza lo llevan bien. Entonces, claro, por poner un ejemplo, digamos que lo que peor me ha pasado aquí sin contar diferentes agresiones físicas, una de ellas fue básicamente que la primera vez que yo me puse un vestido, yo me fui a casa de una amiga por la calle y pues básicamente me reconocieron y pues se dedicaron, el gato, perdón, me hace gracia. Mira, ya tenéis el gato, ya podéis ser youtubers. Oye, mi gata está aquí desde hace un rato. Pues sube también a la gata. Yo es que mi gato está en la otra casa. No puedo traer a mi gato. Además que no le gustan las cámaras, no sé por qué. Pues bueno, nada, que básicamente unos chavales de un coche, que no quiero decir nombres porque les conozco, sé quiénes son, pero no me voy a meter en esos fregados. Básicamente se dedicaron a sacarme fotos desde el coche, insultarme y a meterse conmigo. Y luego esas fotos se subieron a las redes sociales y como lo dicho, como es un pueblo, todo el mundo te conoce y en el mismo momento en el que suben una foto del maricón con vestido, pues ala, ya tenemos la comidilla porque como nos aburrimos, porque esto es un pueblo, no hay nada que hacer, pues nos dedicamos a joder al prójimo. Y eso me ha pasado porque somos como 4 o 5 personas trans, es más, hace muy poquito me acaban de informar de una... De otra chica que acaba de salir del armario, bueno, quiere salir del armario, y la pobre me está consultando a mí a ver cómo montárselo, porque le da muchísimo pánico lo que le pueden hacer por la calle aquí. Entonces, claro, en ciudad es una putada, sí, no lo estoy quitando, o sea, la gente trans que vive en ciudad lo pasa fatal, pero por lo menos es una cosa de ese momento, salvo que sean familiares, amigos o conocidos tuyos, que si tienes esa mala suerte, da igual donde vivas, pero bueno, supongamos que en ese sentido te va bien. Si te encuentras con un imbécil por la calle, te encuentras con un imbécil por la calle y ya está. Igual que cualquier persona se puede encontrar con un imbécil por la calle. Aquí ese imbécil te va a estar puteando a la existencia hasta que le apetezca parar o hasta que acabéis a puñetazos y uno de los dos acabe mal. Y ahora sí seguramente tampoco paren. Tremendo. Como bien decía María, no solo la puntualización del entorno, sino sería muy bien que nos comentaras y nos explicaras qué es el cispassing.
Vale, es verdad. Perdón, me salta esa pregunta. A ver, el cispassing es una cosa que influye a una persona trans dentro. A ver, una cosa hay que aclarar. El cispassing, que ahora explico lo que es, afecta a cualquier persona y más hoy en día que el tema trans está tan estandarizado debido a pues, lo que ha ocurrido últimamente en política en estos últimos 2 años de pandemia, que ha salido el tema de la ley trans y otras cosas, pues a raíz de eso, digamos que el tema trans está más visibilizado. Al tener el tema más visibilizado, hay unas consecuencias a nivel social que son que cuanta más visibilización, más acoso puedes recibir por parte de la gente que te está viendo, las cosas como son. Entonces, claro, el cispassing básicamente es o sea, una persona cis, para que nos entendamos, es una persona que no es trans. O sea, yo soy trans, vosotras sois cis. Habéis nacido con, o sea, digamos, Nos sentimos... os identificáis con el Sí. género que os asignaron al nacer. Tú otras cuando naciste dijiste, son mujeres, sois mujeres. Yo en su momento dijeron, es un hombre, y a los 14 años dije, no. Lo siento, no, es lo que ha tocado. O sea, Diosito es lo que ha querido para mí, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, entonces, claro, el cispassing sería ese pase que te da la sociedad cuando no cumples con el estereotipo que ellos esperan de ti. La gente tiene una idea preconcebida de lo que es una persona trans. El mejor ejemplo que yo tengo es la hermanastra fea de Shrek, que es ese personaje trans por excelencia, que se le nota un montón la barba, la voz muy grave, un maquillaje que parece que más que maquillaje para irte a un bar parece que es que vayas a un festival de drag queen. Ojo, que me encantan esos maquillajes, pero no te lo crees ni tú. O sea, ni la mitad de las mujeres trans vamos así maquilladas. Yo ni me maquillo, es que me da pereza. Pero que es un travesti, es una travesti más que una persona trans, ¿no? No, es una persona trans. Existen personas trans así. El problema no es que existan personas trans así. Es que cuando sale una persona trans así en lo que viene siendo el entretenimiento, no es porque quieran decir, es que también hay personas así, es porque es el estereotipo que se tiene. Y si veis La que se avecina o veis cualquier otro tipo de medio de entretenimiento, el estereotipo humorístico es ese. Igual que el gordo es torpe, se cansa enseguida, tiene asma y todos los chistes van en relación a que es gordo, los chistes en este tipo de casos es que parece un tío, tiene la voz muy grave y nos hace gracia porque siempre intenta ligar con el hetero de turno y este evidentemente se asquea y le da calabazas. Y es el estereotipo humorístico que tenemos desde lo que es el entretenimiento desde que yo soy pequeña. Eso es toda la representación trans que yo he tenido desde que soy chiquita. Es importante saberlo. Esa es toda la representación que yo tuve en su momento. Hoy en día hay más, pero en su momento, chistes. Eso es lo que yo tenía de representación desde pequeña. Entonces me refiero, ese es el estereotipo que tiene la gente. Cuando tú cumples con ese estereotipo, porque hay mujeres trans que cumplen con ese estereotipo, entonces se considera que no tienen cispassing porque tú ves a esa persona y tú automáticamente, tu cerebro interpreta que esa es una persona trans. Entonces tú, pues con ese estereotipo, pues ya lo interpretas automáticamente. Sin embargo, cualquiera me ve a mí y sin embargo no interpreta que yo soy una persona trans. Muchísimos chicos heteros han acercado a mí a ligar conmigo y se han encontrado con la sorpresa cuando se lo he contado y luego vienen las preguntas, ¿no? Ah, pero eres trans. Es que no lo pareces. Y yo, ¿cómo tengo que parecer? No se atreven a decirte nada más, porque digan lo que digan, te vas a cabrear con ellos. Claro. Entonces no se atreven. Entonces, en mi caso, eso sería tener cispassing. Y lo que es el cispassing tiene ventajas y desventajas. La principal ventaja es que puedes pasar desapercibida. O sea, diríamos que es tener suerte, pero no es tener suerte para nada, porque a fin de cuentas, básicamente tu tranquilidad se basa en que sepa que eres trans las personas justas y necesarias. Tú al resto de la sociedad no le puedes decir que eres trans y no se lo vas a decir porque como tienes cispassing, vamos a aprovechar el cispassing para que la gente me deje vivir con tranquilidad. Por el otro lado, las que no tienen cispassing son las que se enfrentan que, por cierto, en hombres trans hay mucho más cispassing, pero en mujeres trans, debido a los tratamientos hormonales que hay y a cómo funciona el propio organismo del ser humano, es mucho más difícil que haya cispassing. Entonces, claro, la mayoría de mujeres trans, por ese mismo motivo, trabajamos en la calle, la mayoría de mujeres trans no podemos encontrar oportunidades laborales casi en ningún lado y por eso se tiene que luchar por los derechos, porque una mujer trans con cispassing, mientras no tengas un compañero capullo al que se lo hayas contado y se dedique a contarlo por todos lados, o que alguien te cuente, o que alguien que te conociera contara tu pasado, en principio nadie se daría cuenta y aún así somos también
también somos burla. Hubo un capítulo de Los Simpson, yo Los Simpson siempre me lo tomo con humor y entiendo que se meten con todo, pero es que hay gente que se toma estos chistes en serio. Hubo en Los Simpson un capítulo en el que básicamente explicaban cómo ahorrar y hacían el típico yate con prostitutas. ¿Cómo se había conseguido ese yate con prostitutas? Pues muy sencillo. El yate olía a meado de gato, entonces le ha salido más barato, lo he dicho, era una charla para ahorrar, y las tías antes eran tíos. Y la reacción de todo el mundo es la de asco, la de horror, la de, oh Dios mío, pero salen baratas. Ah, vale, entonces de acuerdo. Entonces, digamos que cada una venimos con nuestra mochila integrada. O sea, el hecho de tener cispassing te puede facilitar la vida a lo que es nivel social, pero desde luego no te lo va a facilitar a nivel interno porque sabes que también vas a vivir con el miedo de que algún día alguien lo descubra. Claro, y entramos en el tema de bueno, pues también cispassing, ¿no? Bien, obviamente nadie tiene por qué preguntar qué es lo que tiene nadie entre las piernas, o sea, es una, a mí me preguntan. Yo tengo un listado maravilloso, un día si queréis os lo paso, tengo un listado maravilloso de esas preguntas que te hacen siempre y que no te deberían hacer. Claro. Yo tengo, si me permites, una anécdota de cuando te conocí. Venga, cuenta. Sí, porque, bueno, pues obviamente a través de la asociación ecofeminista en la que militamos ambas tres, yo a ti te conocía, de hecho habías venido a mi casa, un día casi te partes una pierna por mitad de la parcela. Y eso era normal en mí. Y entonces, no me acuerdo quién fue, una persona que me comentó, pues yo creo que, bueno, voy a decirlo, creo que fue tu madre, un día hablando con ella, contándome un poco, pues, tu situación. Y te puedes creer que yo tardé un año en asimilar y en reconocer que la persona de la que me hablaba, hasta el día que yo entré en tu casa, que creo que fue... que creo que fue para cuando tu madre me hizo la prueba de, vamos a hablar ya aquí de mucha vida privada, para cuando tu madre me hizo la prueba de maquillaje para la boda. Ah, me acuerdo de esa. Que dije yo, no me... O sea, vale, o sea, efectivamente... Claro, eso te ayudó mucho el cispassing. Si yo no hubiera tenido cispassing, te hubiera costado incluso más. O sea, el simple hecho de verme, lo que a ti te hubiera, pero no por nada, no por llamarte transfoba, ni muchísimo menos, sino porque es como se nos ha educado, no por otra cosa. Bueno, el factor psicológico que nos infunde la sociedad, si yo no, tú al verme, como tengo cispassing y he pegado el cambiazo, digamos, gracias al tratamiento hormonal, pues tu cerebro ha podido decir, vale, es verdad, ahora es una mujer, pero si no hubiera tenido cispassing, a lo mejor te hubiera costado un poco más. A lo mejor a mí como persona simplemente lo hubiera porque conozco a mujeres que tienen la anuez muy pronunciada, o he conocido mujeres trans que pero bueno, en ningún momento ni en ningún caso se me ha ocurrido jamás tratarla a esa persona si su representación es ser una mujer, y siente ser una mujer. No, claro, pero a fin de cuentas es el efecto, ¿no? de esa educación en la sociedad. Yo, afortunadamente, pues eso, cuando alguien me ve, en ningún momento, bueno, hay excepciones, ¿no? Sí, transfobos voluntarios, los que sí quieren ser transfobos y encima están orgullosos, hay en todos lados. Pero gente que simplemente reacciona a lo que se les ha educado, yo tengo la ventaja de que como me ven, dicen, bueno, pues yo veo una mujer y ya está. Pero si les presento una mujer trans sin cispassing, hasta que le empiezan a tratar en femenino tardan unas cuantas conversaciones. Sí. Es que ahí vamos al tema de la educación, que creo que es muy importante. Porque yo, pues igual, Rena, cuando te conocí, no sé si te acuerdas, fue en el Parque de Madera, cuando te conocí yo a ti, y te hice un montón de preguntas hace muchísimo, pero muchísimo. Ya no me acuerdo. No, hace muchísimo, y estábamos ahí tomando algo, y de hecho cerraron el Parque de Madera. Bueno, y bueno, pues joder, yo te hice un montón de preguntas
porque me daba muchísima curiosidad y quería comprender pues un poco las cosas, ¿no? Pero más allá de eso, es algo que me preocupa como madre. Creo que con mis hijos intento hacerlo bien, que ellos saben lo que es ser cis, lo que es ser trans, y bueno, saben lo que significa el género no binario y la gente que prefiere un pronombre distinto. Pero ¿cómo ves tú que se pueda atajar, o sea, el desconocimiento que a veces la gente tiene, que como tú bien has dicho, no es transfobia de por sí, no es algo de, ay, transfobo, no, sino, oye, es que es la educación, ¿no? ¿Cómo crees que se puede eso atajar precisamente con la educación? O sea, A ver, ¿cómo ves tú? A ver, yo que también que soy monitora, hay una cosa que en su momento tuvimos una charla sobre esto, que me acordé el otro día y lo digo en la charla, que bueno, pues básicamente abordamos el tema de lo LGTB dentro de la educación. A ver, hay por ahí mucho ofendidito y mucho se acaba el mundo porque le queremos enseñar a los niños sobre conocimientos LGTB. Y ya se piensan que es que les vamos a enseñar a follar desde los 5 años. Y es como, no, vamos a ver. Lo más importante a la hora de enseñar a un niño sobre temática LGTB, más que se aprenda los términos, más que se aprenda las diferentes sexualidades, más que se aprenda los diferentes géneros, lo más importante para mí es que sepan que eso existe, que es normal y que lo tienen que respetar. Y sobre todo, darles a entender que su entorno es seguro. Ya está. El resto viene solo. El resto, en el momento en el que conoce, en el que gracias a, o sea, digamos, la mayoría de la desinformación, yo me doy cuenta con el tiempo de que viene al final desde el rechazo. Y es de que como te rechazo, no quiero hablar contigo, no quiero informarme. Y como no quiero informarme, pues entonces no aprendo nunca. Sin embargo, si yo, en lugar de meterte a la fuerza desde pequeñito en que te tienes que aprender esto como si esto fuera matemáticas, que es lo que están un poco abordando desde los pocos sitios en los que quieren meter educación LGTB. Yo pienso que así no lo van a conseguir, lo que consiguen es más rechazo por parte de los niños, en lugar de darles una asignatura que fuera hoy nos toca aprendernos las banderas, que sea más algo de enseñarles que eso existe, que es posible y que es perfectamente respetable, que somos seres humanos. Claro, y enseñarles un mínimo de respeto. A partir de ahí los niños son curiosos, los niños van a querer saber. Y los niños en el momento que conozcan a un niño gay, que conozcan a una niña lesbiana, que conozcan a un niño trans, en ese mismo momento los niños ya se van a interesar y les van a hacer preguntas. Y los niños van a ser felices de responder por ello. Y tienes también que enseñarles que si algún niño quiere salir del armario en algún momento, su alrededor es seguro. Sí. Eso es lo que para mí hay que enseñar a los niños. Y luego ya en la adolescencia, los que no hayan aprendido, ya tendremos tiempo, como ya son más mayorcitos, ya tendremos tiempo de enseñarles temas un poco más complicados, como viene siendo las diferentes terminologías, como viene siendo un poco el tema de los tratamientos hormonales y un poco ya el vocabulario para referirse. Está muy bien que les enseñes vocabulario desde pequeños, pero para mí no es lo más importante. Eso ya en la adolescencia ya podemos empezar a hablar de personas no binarias, ya podemos empezar a hablar de lenguaje inclusivo, ya podemos empezar a hablar de pronombres, porque es ya una edad en la que es más fácil entenderlo. Pero lo primero sería germinar esa semilla del respeto. Y una vez la tengamos, el resto nace solo. Y lo sé porque yo me he criado sin eso. Ir de ahí, yo me he criado sin referentes trans de ningún tipo, sin conocer absolutamente a nadie que fuera trans. Y yo, a partir de ese respeto, me he comunicado con más gente trans a partir de la salida de mi armario, me he comunicado con más gente LGTB y toda la información ha ido viniendo sola por parte de escuchar las experiencias de esa gente, sin necesidad de que nadie me lo enseñara. Es preferible que me lo enseñen, pero en el momento en el que tienes la base, que es el respeto, el resto sale solo. Comentabas el tema de la hormonación y junto con, para que te den, o sea, una persona que ahora mismo esté intentando salir del huevo en el huevo, para un término que nos ha explicado también, que sería muy bien que también lo explicara Rena, porque es un término que nos explicó ayer y que no conocíamos. Pues las personas que están en el huevo son las que saben que algo pasa, pero no, corrígeme si me equivoco. Sí, o sea, algo se huelen, algo no está bien, pero no sé qué es. A lo mejor me ha sentado mal la cena, no lo sé, algo pasa y no pillo qué es. Ya cuando sales del huevo es cuando dices, ah, coño,
ahora lo entiendo todo. Pero, y luego ya está la salida del armario, que es cuando finalmente ya se lo cuentas a la gente. Bueno, pues en ese estar en el huevo e intentar romper un poco el caparazón, una vez que ya sales y decides, bueno, decides, sí, obviamente, que quieres tomar un tratamiento hormonal y No que lo quieres decides, empezar, no lo puedes decidir. ahí Ahora va te lo mi explico, duda. ahora te lo explico. No se puede decidir, ya te lo digo de antemano. Bueno, pues estaría muy bien que nos explicaras qué sucede en ese momento y luego la lucha épica contra la burocracia para poder tener tu propia identidad. Cuéntanos Aquí es justo donde nos quedamos ayer, me acuerdo. Justo aquí se nos fue la porra todo. Vale, pues básicamente tú sales del armario y en mi caso mi madre fue la que me ayudó a encontrar un centro. Yo estoy en el Ramón y Cajal y en ese momento, hace 4 años ya, era el único centro que había. Ahora tengo entendido que hay más centros. Esto me enteré por una charla en la que básicamente una integrante del público, pues... Y me hizo el favor de indicar, cuando yo dije que solamente había un centro, me dijo, no, 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 hay más, hay más. Claro, yo llevo 4 años en el mismo centro y no he vuelto a informarme sobre el tema de los centros, entonces yo siempre he pensado que seguía siendo el mismo. Pero bueno, se ve que hay más centros, hay más opciones. La cosa está en que actualmente, con la ley vigente, afortunadamente se ha aprobado la ley transestatal, y la ley transestatal, una de las cosas que necesitábamos que metieran es que yo puedo elegir si hormonarme o no hormonarme. Ahora mismo, yo he querido hormonarme voluntariamente y estoy muy contenta con los efectos de mi hormonación y pues estoy muy contenta con los resultados y quiero seguir con mi tratamiento hormonal. Pero, si tú eres una persona trans, ¿vale? Hay unas cosas a tener en cuenta a nivel legislativo. Y es que hasta hace unos cuantos años, creo que fue hasta 2014, a lo mejor, si no más, era obligatorio a nivel de todo el país, es para tú poder cambiarte el género y el nombre dentro de lo que es el registro civil, tú tenías que tanto hormonarte como operarte, sí o sí, no había elección. Ahora nos han quitado lo de la operación, ya no tienes que operarte si no quieres, pero sigues teniendo que hormonarte, sí o sí, y eso es una de las cosas que se pedían con la ley trans, que yo pudiese cambiarme en el registro civil, que es lo que tanto utiliza la derecha y lo que tanto utilizan las feministas trans excluyentes como argumento contra la ley trans, y es el hecho de que yo pueda presentarme sin haberme hormonado, sin haber ido a un psicólogo, sin haber tenido que pasar por las aberraciones que nos hacían pasar antes, porque también había que pasar, ahora lo contaré, había que pasar por un proceso psicológico que era una porquería. Hasta ellas mismas, hasta esa gente reconoce que es una aberración, era una aberración ese proceso psicológico. Ahora entenderéis por qué. Básicamente, tú ahora con la nueva ley, cuando termine de prepararse y salga a vigor, te podrás presentar dentro del registro civil, alegar que eres trans, con 2 testigos, como absolutamente todos los malditos trámites. No pasa absolutamente nada, te traes a 2 personas que lo sepan, que te conozcan de mínimo 1 año, y ya está, solucionado. Entonces te los llevas y ya está, lo alegas y ya te dan los trámites. ¿Qué pasaba antes cuando yo empecé el tratamiento hormonal hace 4 años y sigue pasando hasta que la nueva ley salga a vigor? Que si yo quiero cambiarme el nombre y el género, tengo que estar mínimo 2 años en tratamiento hormonal. Entonces, el proceso básicamente es el siguiente. Tú llegas, te hacen unas pruebas. Y antes, ahora yo me libré de eso justo cuando lo quitaron, además yo empecé el tratamiento hormonal. Te hacían un test psicológico. Era un test maravilloso. Es un test que básicamente se trataba de... ¿a ti de pequeña te gustaban las pelotas o las muñecas? ¿A quién quieres más? ¿A quién quieres más? ¿A mamá o a papá? ¿Qué te gustan más, los chicos o las chicas? ¿Y tienes amigos o amigas? ¿Te gustan más? ¿Te pones la ropa de mamá escondidas? ¿Te gustan más los vestidos o los vaqueros? Son preguntas estereotípicas en las que básicamente todas las personas trans mentían. Todas las personas trans mentían para atinar en el 100%. Básicamente lo que tenías que hacer era, si eras una tía trans, hacerte la cuca delante del psicólogo y decir, ay, pues yo las muñecas. Ay, a mí es que me encanta el rosa. Ay, yo mis amigas, o sea, a mí que no me separen, o sea. Y así, tú te hacías la pija, te hacías la cuca y lo pasabas. No solamente era absurdo, era innecesario y no valía para nada, porque al final no lo saltábamos.
Era como hacer un Claro. examen del colegio, pero a lo misógino, igual. Entonces, alguna vez me ha pasado de gente desinformada, lo dicho, de la desinformación del tema, que te van diciendo, no, es que tendría que volver esto, y cuando finalmente le cuentas lo que realmente era eso, te dicen, ¿en serio? Y yo, o sea, me estás criticando y no sabes ni por lo que hemos tenido que pasar o cómo va el rollo. Ya os digo que yo me libré justo cuando lo quitaron. Yo empecé el tratamiento justo cuando quitaron eso. Pero bueno, llegas allí, haces tu test, lo apruebas, porque es imposible no aprobarlo, solamente tienes que responder lo que ellos quieren oír. Y entonces, pues nada, pues te vas tranquilamente, también te hacen otras preguntas. A mí me siguieron haciendo preguntas, pero eran más preguntas por saber con quién están tratando, no por darme el carné. Simplemente eran preguntas mucho menos misóginas, más del rollo de ¿ya qué edad te enteraste? Sí, pero ¿con qué clase de gente te juntabas en el colegio? ¿Cómo es tu relación con tus padres de casa y de armario? Más preguntas pues por mi salud mental, no por repartirme el carné de si eres trans o no eres trans en función de unas preguntas de mierda. Entonces, claro, a partir de eso, tú llegabas allí, te hacían unas pruebas sanitarias. Es una cosita también os digo. Lo digo ya que he hablado de la famosa ley trans, hay una cosa que se está criticando mucho que dicen que es que si se van a regalar hormonas sin prescripción médica. Eso es mentira. Eso es mentira, claro. eso es un bulo, eso va contra la ley. Ningún medicamento que no ponga específicamente que se puede dar sin ayuda de un médico puede tomarse, y menos medicamentos tan potentes como los que nos dan a nosotros, porque básicamente son vuestros medicamentos multiplicados por 2, o sea, son vuestros medicamentos, pero en lugar de una pastilla al día tendrías que tomar 2, más otro medicamento, más un bloqueador. Ahí hago un inciso que es absurdísimo porque hasta unos simples antibióticos, aunque el farmacéutico te vea con unas placas gigantescas en la garganta, no te va a dar el medicamento si no tiene una prescripción médica. Efectivamente. El paracetamol ahora, por ejemplo, lo han puesto a prescripción médica, pues lo mismo. A fuerza vas a tener que ir al centro y te van a tener que hacer unas pruebas y el ginecólogo, no. El endocrino, gracias, o la endocrina, lo que te toque, va a determinar en función de esas pruebas y en función del prueba o error, a ver lo que te viene bien o lo que te viene mal, te va a ajustar la medicación. Ahora mismo esa opción no existe, porque no hay medicamentos, ahora mismo te vas a tomar esto porque es lo que hay. Pero bueno, eso ya no es un problema de tu endocrino, es un problema de que no hay stock de hormonas desde que empezamos la pandemia. Yo llevo 2 años sin tomar los medicamentos que me tendría que estar tomando. Pero bueno, eso es otra historia. Precisamente también la ley trans quería lo del tema de los medicamentos para evitar este tipo de problemas, que yo no me tenga que yo, si en algún momento ocurre esto, pueda dejar de tomar mis medicamentos con ayuda de mi endocrino, y que a mí no me quiten el DNI, que a mí no me obliguen a volver a cambiarlo otra vez a masculino. Porque Claro, pero pues también habrá mujeres trans que a lo mejor no se quieren hormonar. O directamente, porque Pero la hormonación también trae unas consecuencias, me refiero, no es un Claro. medicamento gratis. Es que es un tema muy, muy complejo y me gustaría seguir en ese tema, por eso perdóname que te corte. Por un lado, efectivamente, o sea, tú puedes sentirte mujer y ser mujer sin necesidad de unas hormonas, porque obviamente es una medicación con lo que ello conlleva, y es muy lícito que una mujer trans o un chico trans, o sea, el ejemplo de mi primo, o sea, decidió no hormonarse más. Bueno, pues ya está, sigue siendo un hombre, ¿no? Pero aquí entramos ya en el tema del feminismo trans excluyente, amiga. Vale, ¿qué quieres saber? Pues, a ver, es que realmente, ¿qué quiero saber? Sí, creo que realmente ya lo sé todo un poco, ¿no? Pero un poco en base a sus argumentos, ¿no? De que esto abre la veda A ver, con la nueva ley de abre la veda que cualquier señor diga que es una mujer y vaya a una cárcel de mujeres. a ver, Un maltratador de género diga que no, que se siente mujer y esto es verdad. Es muy obvio lo que te estoy preguntando. Sí, Siento preguntar, sí pero quiero que lo y expliques. no. Sí y no, lo voy a explicar bien. A ver, las TERFs, que es como los llamamos, por cierto, quiero aclarar desde aquí que TERF no es un insulto, es una descripción. O sea, es básicamente un anagrama de diferentes inicios de palabra que indican lo que son estas personas. No es un insulto, que lo usemos como insulto es otra historia, pero fascista también es un insulto, facha es un insulto y rojo es un insulto, me refiero.
depende de cómo lo uses. O sea, por favor, dejemos ya la gilipollez de... Lo digo por la gente que esté metida en el tema. Por favor, dejemos la gilipollez de que TERF es un insulto. TERF no es un insulto, es una descripción. Que básicamente es para describir... Fart es un insulto. Eso sí es un insulto, porque básicamente lo que viene a decir esa palabra es que son gente que se apropian del feminismo en pos de sus propios argumentos de mierda. Eso es un insulto. TERF no. TERF básicamente es decirte que eres una persona feminista que excluye al colectivo trans. Ya está, no es un insulto, es una descripción. Y listo. Entonces, el tema de estas mujeres. A ver, estas personas se basan en el miedo, se basan en el pánico, en la desinformación. Hacen lo mismo que la derecha, son como la derecha, hacen lo mismo con el tema del feminismo. Es que ahora una mujer te va a denunciar falsamente, te lo van a quitar todo y te van a arruinar la vida. Vas a acabar en la cárcel sin tú haber hecho nada y ella se va a ir de rositas. Y si descubren que te ha denunciado falsamente, entonces da igual porque a ella no le va a afectar en absoluto. ¿Ocurre? Pues claro, jueces gilipollas hay en todos lados. Claro que ha pasado, pero el porcentaje es tan ínfimo que no lo puedes considerar un problema. Simplemente es que gilipollas hay en todos sitios y ya está, hay gente mala y en todos sitios. No puedes quitar una ley que protege a un colectivo simplemente porque haya 4 personas mal de la cabeza que lo vayan a usar en su contra. Esto es exactamente lo mismo. Han salido casos en diferentes países de, efectivamente, hombres cis que se han intentado aprovechar de la ley. Y a muy poco les ha salido bien. ¿A alguno le ha salido bien? Pues claro que a alguno le ha salido bien. Ya os digo, ninguna ley es perfecta y a fin de cuentas tienen algunas fisuras por las que se pueden colar ciertos hijos de puta, como en todos lados. Pero cuando a mí siempre me usan ese argumento, les digo, ponedme casos. Siempre me ponen los mismos casos, siempre me ponen las mismas imágenes de copia y pega. Y cuando sale un caso, es tan raro que salga un caso que le dan un bombo que no le darían otras cosas. No. O sea, básicamente le dan un bombo desmesurado. Lo de Canarias, claro. Sigo esperando, y lo he dicho muchas veces y ninguna me responde. Sigo esperando a que alguna de esas que tanto se preocupaban por los padres... Bueno, resumen de lo que ocurrió en Canarias para la gente que lo estoy oyendo. Básicamente han aprobado su propia ley trans. Por su propio lado, antes de que finalmente en el Congreso de los Diputados se aprobase la del PSOE. Y pues nada, pues digamos que bueno, pues un tío que asesinó a una niña de 14 años, la metieron en la cárcel y digamos que se supone que pasó por el proceso hormonal y todas las cosas y supuestamente se aprovechó de esta ley para poder sin hormonación y sin absolutamente nada, poder pasar una cárcel de mujeres. ¿Vale? Y en ese momento todas estas señoras salieron ahí a criticar a lo que es la ley trans, a criticarnos a nosotras, mirad lo que provocáis, es que claro, veis cómo se aprovechan, es que pobrecitos los padres, desde aquí nuestro más sentido pésame. ¿Alguien sabe lo que ha pasado? ¿Alguien sabe si al final acabó en la cárcel de mujeres? ¿Sigue en la de hombres? ¿Alguien sabe si los padres han denunciado eso? ¿Alguien sabe algo? Nadie sabe nada, porque ya pasó, porque es el único caso que hemos tenido desde hace años. Solamente ha habido un caso que se haya aprovechado de eso, que ha sido ese, y le han dado un bombo tal que cuando ha dejado de tener sentido usarlo como argumento político para intentar echar por tierra los derechos de los demás, entonces ya no nos sirve y ala, desfilando. Pero lo mismo que hace la derecha con lo de la denuncia falsa. Ellos no les preocupan que realmente un hombre pueda sufrir por culpa de una hija de puta. Lo que quieren es básicamente meter miedo para quitar un derecho. Y ya está. Y es exactamente el mismo sistema que emplean ellas. El del miedo y el de la desinformación. El de, es que ahora te van... Mira, un ejemplo que nosotros decimos, ¿vale? Es que creo que era la segunda ola del feminismo, había un grupo bastante ruidoso de mujeres feministas que habían llamado a las mujeres lesbianas la amenaza violeta. Básicamente el argumento que utilizaban es que como son lesbianas, la traen las mujeres, como la traen las mujeres no son mujeres de verdad y no se pueden meter en los baños de mujeres, no las vayan a violar. A mí me suena de algo ese argumento, no sé a vosotras. Es el mismo que utilizan ahora con nosotras para decirnos que no podemos entrar a los baños de mujeres y no las vayamos a violar. Es mejor que entremos al baño de los hombres a que nos violen a nosotras. Ya, si eso, la sororidad feminista la dejamos solamente para las mujeres de verdad. Bueno, mujeres de verdad desde ese punto de vista, para mí tú eres una mujer de verdad. No, claro, yo estoy hablando desde los argumentos de estas señoras para que simplemente lo oigáis de primera mano lo que ellas dicen, para que veáis lo absurdo que es. Yo no me invento nada, lo podéis leer, lo podéis ver. Y ahí está, me refiero, no nos perdemos nada. Por desgracia lo leo y lo veo en redes, por desgracia, porque obviamente no
El punto de vista trans excluyente no es mi punto de vista. Y lo digo muy claramente, no lo entiendo, no lo justifico. Puedo entender, como bien lo has explicado tú, que haya quizás casos concretos, pero desde luego no. Yo no. Para mí eso no es sororidad, eso no es feminismo. Para mí no lo es. Yo simplemente, Ya está. yo simplemente para este tipo de casos, digo, para que si hay alguna TER que esté escuchando esto, que se quede tranquila, porque yo lo que opino personalmente sobre los temas de los casos que sí se han aprovechado de la ley, es que si tan seguro estamos de que se han aprovechado de la ley, ¿vale? Que le pongan un pleito a ese juez por no darse cuenta de lo que tenía frente a sus narices, porque es su trabajo. El trabajo de un juez es darse cuenta, es aplicar las leyes y darse cuenta de cuando alguien se está intentando aprovechar esas leyes. O sea que ponerle un pleito, hacer algo con ese juez y retirar lo que se hizo. Simple y llanamente, corregir y arreglarlo, porque son tan pocos casos que se podría hacer perfectamente, y eso es lo que yo opino personalmente. Si hay un agujero, lo tapamos, que es lo que habría que hacer con todas las leyes, y ya está. Pero de ahí a decir, pues la quitamos y os jodéis, tampoco me parece. Sobre todo porque no son conscientes del sufrimiento que provocan muchas de las cosas que dicen. No son Eso es. conscientes. Es más, un grupo de una compañera mía, una intersobrera, tuvo un debate con este grupo, y básicamente lo mismo. No solamente es que promuevan la desinformación, es que ellas mismas están desinformadas, porque lo que os conté de que les contamos lo de las famosas preguntas, ellas defienden que tendríamos que pasar por el famoso test psicológico de nuevo para poder determinar quién es de verdad una persona trans. Cuando les explicó a ese grupo de señoras lo que era el test, se quedaron así, a cuadros, diciendo: ¿me estás vacilando? Es que es Como así. psicóloga, ese test es una tontería. O sea, van ya está. van en contra de los estereotipos de género, pero luego están de acuerdo con que a nosotras se nos apliquen los estereotipos de género. Pero es que eso ya es otro problema diferente. O sea, ya estamos mezclando estereotipos de género, que es algo a nivel social y estructural, con realidades trans. Es que no podemos. Efectivamente. Es que es como, por favor, chicas, daros cuenta. Claro. No sé si sabes por dónde voy. Sí, no, claro. Y También te es que cambian la tenemos... prueba. O Sí. sea, joder, tú eres una mujer y efectivamente, pues no. Porque, claro, muchas mujeres, muchas TERF, iba a decir TERFas, pero eso sí que es una Eso mujer. sí que es insultar. Y aquí yo voy a guardar el Vale. respeto porque de momento no se han Muchas. metido conmigo. No, hija, pero es que lo que me sale del alma. Muchas TERF dicen eso, ¿no? Pues un poco como que si todo lo que es una mujer trans o une travesti, pues como que ridiculizan los estereotipos de la mujer. Es como, a ver, es que hay mujeres trans que no siguen los estereotipos de género normativos contra los que todas y todes luchamos. Es decir, que las dos cosas son, pues, que son dos cosas distintas. A ver, Una es el plano individual y yo lo otra es el que... plano A mí social, ¿no? una vez me preguntaron, precisamente por esta cuestión, me preguntaron en una charla que el tema de los estereotipos de género de las mujeres trans, que son en un porcentaje muy alto. ¿Son en un porcentaje muy alto? Sí. Cuando te dicen que las mujeres trans tendemos a cumplir los roles de género, ¿están mintiendo? No, no están mintiendo. No. Ahora, están basándose en la simplicidad más casposa que te puedas echar a la cara, y es básicamente ignorar los motivos. Es básicamente como coger y decir que es que las mujeres tenemos el mayor porcentaje de aprobados en la universidad, pero luego casualmente los trabajos relacionados con la universidad apenas hay mujeres. Y entonces automáticamente damos por sentado, oye, no, es que... ¿Ves? Por eso os digo que es que al final todo está muy relacionado con el feminismo, por mucho que lo quieran separar, ¿no? Al final, al final hay unos motivos detrás de eso. El motivo de los estereotipos de género es muy sencillo. Hoy por hoy la lucha por los estereotipos de género con la mujer está mucho más estandarizado, y es verdad que gracias a lo que se hicieron las sufragistas en el pasado, nosotras podemos llevar vaqueros. Un chico no puede llevar una falda. Un chico no puede llevar un top. Y un chico no puede, por norma general me refiero, evidentemente, digamos que está mal visto en la sociedad que no puedan llevar esas cosas, y por supuestísimo nada de llevar tanga, nada de llevar bragas. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando esos estereotipos los tienes tan inculcados desde la niñez, tú lo primero que haces, nada más salir del huevo, tu felicidad, o sea, lo que más deseas en ese momento, porque me ha pasado a mí y a cualquier mujer trans que le pregunte seguramente le habrá pasado lo mismo, lo que más deseas en ese momento es comprarte el vestido más bonito que te encuentres,
buscarte un vídeo de maquillaje por YouTube, pintarte la cara como si fuera un cuadro. Mi madre me va a matar cuando me escuche decir pintar en lugar de maquillar. Pintarte la cara como si fueras Pinocho una noche de fiesta. Ponerte unos taconazos de estos que dices, me voy a joder los pies, pero qué gustazo. Y salir a la calle. Eso es lo que más deseas en ese momento. ¿Qué pasa? Que luego con el tiempo hay como cualquier mujer cis, hay mujeres trans que los cumplen más, hay mujeres trans que los cumplen menos, hay mujeres trans que se les termina pasando y hay mujeres trans que adoran llevar vestido y no pasa absolutamente nada. ¿Qué es lo que ocurre con nosotras? ¿Por qué una mujer cis lo puede hacer y nosotras no? Muy sencillo. Porque si nosotras lo hacemos, nosotras cumplimos los roles de género que nos pide la sociedad y llevamos vestido, nos maquillamos, etcétera, 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 nos llaman tíos con falda, que nos estamos apropiando de la feminidad y que básicamente somos el patriarcado intentando meterse en los espacios de mujeres. Pero ¿qué ocurre si no los cumples? Y te lo digo porque conozco mujeres trans que no los cumplen nada. O sea, conozco una mujer trans que directamente su vestimenta favorita es llevar unas botas de montaña, ponerse unos pantalones de estos anchos de militar. Y no lleva una réplica de un arma real al hombro porque en la calle no le dejan. No cumple ninguno con los estereotipos de género. No le gusta maquillarse, no le gusta ponerse mona. A ella le gusta ir lo más masculino del mundo, le encanta. ¿Qué pasa? Que entonces ya no es una mujer. Es que entonces eres un tío, porque ya no pareces una mujer. Entonces da igual lo que hagamos, porque la idea, cuando estas mujeres dicen, no, yo te puedo respetar, pero cuando dicen pero es mentira, ¿vale? Básicamente ellas lo que defienden es que no existamos en general, que es porque si vestimos de una forma mal, si vestimos de la otra forma, entonces no eres una mujer. A ver, yo aquí veo muchísima tontería, básicamente es que la palabra es tontería. Que si somos sororas con las mujeres cis, nuestras compañeras, sean más o menos femeninas, es decir, ¿no? Defendemos que, oye, que te quieres maquillar y ponerte una minifalda, oye, guay, que quieres ir masculina, guay. ¿Y por qué no pasa lo mismo con una mujer trans? O sea, si es que es una mujer igualmente. Por transfobia pura y dura. La mayoría de las discusiones que yo he tenido con estas mujeres, al final, cuando ya no tienen argumentos, cuando ya no tienen forma de rebatirte lo que le vas diciendo, por ejemplo, un argumento muy fácilmente rebatible es el típico de, no, es que lo vuestro es el transactivismo, no te puedes mezclar con el feminismo, porque no eres el sujeto político del feminismo, porque eres trans. Y yo, vale, entonces las negras no pueden estar en el feminismo porque ya tienen la lucha contra el racismo. Entonces no vamos a meter a las lesbianas porque ya tenemos la lucha LGTB. No vamos a meter no vamos a meter a las mujeres con alguna discapacidad porque ya tenemos la lucha contra la exclusión de las personas con discapacidades, y etcétera, etcétera, etcétera. Si vamos a ponernos aquí a separar por las movidas que tenga cada una personales, entonces vaya mierda de feminismo que se nos queda, porque al final nos quedan simplemente mujeres blancas, caucásicas, con pasta, porque los pobres también tenemos, y la clase media también tenemos nuestra lucha social aparte, ¿no? Y al final nos quedan pues un grupito que es eso, pues las mujeres blancas, ricas, de clase alta y que no tienen ningún tipo de problema físico ni tienen absolutamente nada, son normales. Y es al final lo que defiende. Entonces tú cuando le sueltas esto, ya llega un momento que se pone a arañar como un animal acorralado porque ya no saben qué hacer, y es cuando te hacen la pregunta maravillosa que es ¿qué es ser mujer? Y es cuando ya de repente la conversación se acaba. Primero porque yo, para explicar mi concepción de lo que es mujer, necesito un puto doctorado. Necesito varios, uno en sociología, otro en psicología, necesito otro también en ciencias políticas. Efectivamente, necesito mucho para explicar, y también necesito otro en historia. O sea, necesito aquí un montón de títulos para poder explicar yo lo que es una mujer. Ellas se basan básicamente en el reduccionismo más básico, más simplista del mundo, que es la hembra de la especie humana. Luego le tiraré un hueso para que lo roa, ya que estamos, ¿no? Y de paso vete a tu cueva. Pues voy a añadir a esto un dato curioso, que obviamente todo este problema que tenemos sobre la concepción del hombre y la mujer por sus aparatos reproductivos viene obviamente del cristianismo, porque con la Iglesia hemos topado. Antes de que Colón llegara a las Américas, bueno, incluso antes, pero no, sí, yo creo que fue con Colón, exactamente el año o el destructor que mandamos para allá
exacto no sé cuál es, pero antes de que llegara el cristianismo a Sudamérica, se reconocían hasta 5 tipos de género. Sí, Claro, es que el género es una cosa que es muy fuerte en el ser humano, ¿vale? O sea, hay un experimento que lo demuestra, es muy fuerte y es una cosa que tú no vas a poder cambiar, de ahí que vayamos en contra de las terapias de reconversión, es como la sexualidad, no la puedes cambiar tú porque te dé la gana, porque alguien te obligue, pero sigue siendo una cosa social, igual que nosotros tenemos X géneros asociados a nuestra sociedad, se han encontrado poblados indígenas o culturas de otras épocas que tenían otro tipo de géneros. O sea, es una cosa social, pero es una cosa tan interna que no es cambiable. Es una cosa un poco complicada de explicarlo, dicho, ¿ves? Para poder explicarlo necesito varios doctorados. Yo me dedico a explicar a gente que no sabe del tema, ese es mi papel dentro del colectivo, o sea, dentro de Unión Transobrera. Explicar a la gente los conceptos básicos que no entienda y explicar las vivencias. Aquí ya tendrían que meterse a hablar de estos temas y tendrían que meterse mis compañeras que están infinitamente más informadas que yo y alguna efectivamente tiene títulos. O sea que será mucho más sencillo de explicar, pero bueno, al final sí, efectivamente. El tema del género es una cosa social y a fin de cuentas lo único biológico que hay en todo este asunto es el sexo. Pero reducir el sexo a hombres y mujeres también o sea, a machos y hembras también es un poco reduccionismo por su parte, porque a fin de cuentas tenemos un montón de ejemplos de gente que directamente nace con algunas variantes, que nacen con cromosomas con los que no contábamos, que nacen con genitales con los que no contábamos o que directamente pues tienen algunas características físicas que ya hace que no encajen dentro de ese sexo. O sea, que es que ni siquiera eso es como nos lo cuentan en primero de la ESO. Que es al final la cuestión. Entonces, claro, yo cuando dejo de discutir con estas señoras es en el momento en el que te hacen la pregunta. ¿Por qué? Porque básicamente su respuesta para ¿qué es una mujer? La respuesta es vagina. Punto. Tienes que tener vagina y tienes que poder menstruar y tienes que poder parir. Si no lo haces, no eres mujer. En el momento en el que a mí me dicen que no soy mujer, como da igual lo que les diga, pues yo ya dejo la discusión, dejo el debate, porque no sirve de absolutamente nada, porque ellas pueden simplemente recitar como si esto fuera la iglesia, efectivamente, lo que dice en el libro de primero de la ESO, pero yo necesito varios estudios muy superiores para poder explicar lo que es para mí una mujer. Y como yo no tengo esos conocimientos, pues no sirve de nada, porque al final lo que voy a hacer es tropezarme yo con una piedra y meterme en un pozo del que no voy a poder salir en esa conversación. Y no es porque no tenga la capacidad de tener esa conversación, es que yo no tengo esos estudios. O yo a lo mejor a esa mujer la pongo con alguno de mis compañeros que sí que tienen esos estudios y le deja por los suelos a nivel dialéctico. Yo por desgracia pues no soy tan lista, ¿qué le voy a hacer? Bueno, cada uno tiene sus capacidades. Pues yo creo, Rena, que, joder, que ha estado muy, muy, muy interesante la charla, que ha estado muy interesante todo lo que nos has contado, todo lo que nos has puntualizado. Gracias por compartir tus vivencias personales, las buenas y las malas. Y que, bueno, nosotros aquí, creo que la Marilou también piensa como yo, aquí tienes las puertas de tu casa abiertas para Muchas cuando gracias. quieras participar con nosotras. Y por nosotros supuesto. vamos a ir. Mari, ¿te quieres despedir de A Rena? mí no, solo voy a decir una cosa. A ver. A mí no me hace falta bajar braguetas para decir si una persona es una mujer o un hombre. Ya está. Tan sencillo Oh. como eso. Respeto y ya está. O sea, ¿qué más me da? Tía, tú me has bajado la bragueta a mí para decirme, pero es mujer. ¿A que no? Pues tía, ya está. Pues tan sencillo como esto y es lo que intento inculcar a mis hijos y espero estar haciéndolo bien. Más que nada por los que vienen, los pequeñajos que vienen, claro. Pues Que nosotros un ya placer, somos. Rena. Muchas gracias por estar con nosotras y esperamos tenerte prontito. Y no hace falta bajarte la bragueta para ver que eres una mujer de pies a cabeza. Yo encantada, si me queréis invitar algún día otra vez al podcast, aunque sea para hablar de otro tema, yo me apunto a un bombardeo siempre y cuando Cuando sepa de lo que voy a hablar. Tú no me des carrelilla que te meto como colaboradora. Hombre, cuando quieras, mi amor. Rena, Beso, mil gracias. gracias, Rena. Pues nada, muchísimas gracias por invitarme, preciosas. A ti, cariño. Pues Te queremos, amor. vamos a ir terminando porque ya nos estamos pasando un pelín de tiempo y Sí. para terminar, para estos últimos 5 minutos que nos quedan, pues yo vengo con mi
recomendación. Tiriririri. El libro que tengo aquí entre mis manitas es un reencuentro con nuestra espiritualidad, que yo sé que a la Mari le encanta la espiritualidad, y lo que hace, lo que nace de la propia naturaleza, ¿vale? En mi bosque interior se llama y está muy bien porque es un viaje a nuestros orígenes y al volver a lo necesario que es volver a la conectar con la naturaleza. Muy, muy interesante este libro. Y no sé si Marichuski, ¿quieres decir Sí, algo o quieres recomendarnos yo algo más? siempre tengo recomendaciones. Lo que pasa es que yo, como buena millennial, que como tú eres más vieja, Ay, ninguno, digamos. ¿puedo De la hacer, ¿puedo generación hacer yo dos X. recomendaciones? ¿Puedo? Sí, espera, Pero, recomiendo esto muy rápido y vas tú. Yo recomiendo dos cosas. Netflix, Cortar por la línea de puntos se llama la serie, ¿vale? Es una serie de animación, pero para adultos. Se ve en 2 horas y es una puta maravilla. Y creo que Reina también la conoce y también le gusta. Y del mismo lloré autor, mucho, pero horrible. sí, se llora mucho, pero ya, no contamos más. Y del mismo autor y lo que inspira la serie, pero en versión extendida, Cero Calcare, que es un autor italiano, Straight Edge. Ya hablaremos otro día del rollo Straight Edge, que es muy guay. Ya hablaremos. Está creo que era la profecía del armadillo, no sé, lo hemos pillado. Es una novela gráfica. Juraría que es la profecía del armadillo, pero sí, o profecía o similar, ¿vale? Y os lo recomiendo. Cero Calcare es el autor, la serie en Netflix y la novela gráfica, que la podéis encontrar en internet y comprarla, no la pirateéis. No sé, cabrones. pues, a ver, la pequeña millennial. Yo no soy millennial, Bueno, que no, yo Elena, sepa. ya Yo no soy millennial, soy del 97. ¿Eres claro, ya eres Z? Yo ya O Z, soy sea, Z, yo soy Z. claro. Aquí tenemos, tenemos a la espera, Boomer, a la Millennial y Y a a la la Z. Estamos las Z. tres. perdona, guapa. Yo no soy boomer, soy generación No, X, soy de la eres de la generación X. porno. Vale, pues yo quiero Bueno, hacer. la X, Sí. sí. A ver, yo Cuéntanos. quería hacer dos recomendaciones que tengo además aquí. Tengo muchas recomendaciones, pero estas dos en específico me parecen ideales para el tema que hemos tratado hoy aquí en el podcast y un poco también para el tema de la educación, ¿vale? Mi primero, a los que son más amantes de la literatura, que de lo que es el libro escrito, pero también está muy recomendado para jóvenes este libro que me lo compró mi madre y la verdad es que me gustó muchísimo, que, bueno, la cámara aparece al revés. Mi nombre es Violeta. Básicamente es una adaptación de la historia de la hija de Nacho Vidal, que casualmente era trans. Aquí Nacho Vidal tiene poco que ver. Lo importante es el proceso por el que tuvo que pasar su hija y es una historia de amor muy bonita, con además algunas páginas, que es una cosa que me resultó muy chula, que son conversaciones de WhatsApp. Entonces está muy bien porque, pues para gente que no lea tanto, para los jóvenes, pues se van a sentir mucho más identificados con este libro. Y luego tengo aquí el cómic más maravilloso que he podido leer en mi vida, por parte de Sara Soler, una persona maravillosa que la quiero muchísimo, ¿vale? No, sí, le estoy haciendo un poquito de publicidad, no me miréis así. Que se llama No pasa As. nada. Se llama As, que básicamente cuenta la vida de Sara y de su novia cuando salió del armario y Sara tuvo que darse cuenta de que era bi y su novia tuvo que darse cuenta de que realmente no era un hombre, sino que era una mujer y cómo ambas tuvieron que pasar todo ese proceso juntas. Lo hacen con un montón de memes de esta generación, lo hacen con un montón de referencias frikis para los que sean más fricazos y además con un estilo de dibujo maravilloso, con todo el rato los colores de la bandera trans en sus páginas. Y no sé, es una obra muy bonita y que además pues tiene un humor bastante cuco, así decirlo, y entonces puedes ver un poco cómo es el otro ejemplo de otra persona, de la experiencia de otra persona trans. Pues muchas gracias por esas recomendaciones. Yo aquí me voy apuntando, ya te pediré ese cómic. Tengo ahora mismo un poco de lectura pendiente cuando termine De acuerdo. con la lectura pendiente y te pediré ese cómic que tiene muy buena pinta. Es Pero nada, maravilloso. nos queda un minutito.
si queréis decir algo más, Marilou, que poquito has hablado hoy, mi amore. No, bueno, la verdad que, bueno, hoy quizás ha sido un día más de escuchar que de hablar, ¿no? O sea, cuando tenemos la oportunidad que hemos tenido hoy con Rena de aprender de realidades que no vivimos en nuestras carnes, pues creo que es más importante escuchar y preguntar, y con eso con Rena pues sé que no hay fallo, pero sobre todo escuchar y aprender, ¿no? Que creo que para mí es muy importante, que luego hablo mucho, ya lo sabes, pero también me gusta escuchar y aprender y ya luego hablo, pero primero escucho. Pues chicas, esto llega a su fin. Siento que ya llega la hora y que dentro de un momento el Zoom hará así. Creo que Así que me ha encantado este rato con placer, vosotras, con los dos, de verdad, gracias.